Buenas tardes a todos los beneficiarios del programa PENIS del memorando 316 del 2020 del municipio de Uribe. Dentro de las líneas productivas identificadas del municipio se tienen los cítricos como limón Tahití y naranja Valencia. Dentro del cultivo de limón Tahití, también en Colombia actualmente podemos encontrar que solo hay 141 viveros certificados ante el INCA, evitando así la propagación del virus de los cítricos. Por otro lado, también se puede identificar que la mayoría de los cítricos en Colombia se hacen, su propagación es asexual, lo que quiere decir es injertado. La propagación sexual lo que hace es darnos un cultivo poco uniforme. Los cítricos son cultivos permanentes con una longevidad entre los 30 y 40 años, presentando su desarrollo en climas tropicales, los cuales requieren buenas precipitaciones durante todo el año, que varía entre los 900 milímetros a 1200 milímetros por año, suministrados en diversas épocas del año. En donde no se encuentran estas precipitaciones, se tiene que recurrir al riego para su desarrollo fenológico. Se debe contar con temperaturas entre los 15 grados hasta los 30 grados centígrados, suelos con un pH entre 5.5 y 7, contando con una baja salinidad. Para su desarrollo óptimo se debe realizar la siembra con pendientes no mayores al 25%, con una altura sobre el nivel del mar que varía entre los 0 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Una adecuada selección del terreno debe reunir condiciones óptimas para el cultivo en cuanto a temperatura, humedad relativa, precipitación, altitud, presencia de vientos y brillo solar. El diseño y mantenimiento de drenajes para aislar el sistema radicular del nivel freático y de los posibles excesos de humedad en épocas de máxima precipitación. En distancias de siembras adecuadas, las cuales se determinan teniendo en cuenta la topografía del terreno y el porte de la copa para permitir la adecuación de la aireación del cultivo. Podas fitosanitarias y de formación, especialmente en árboles adultos para evitar microclimas húmedos en el cultivo. Cosechar siempre con tijeras a ras para evitar daños en otros frutos y la formación de heridas que puedan dar puerta de ingreso a plagas y enfermedades. La preparación del lote o del terreno depende de las características físicas y químicas del terreno. Si se quiere establecer un cultivo en un lote plano, se puede usar el diseño de preferencia en cuadrado o rectángulo, facilitando las labores de mecanización. Sin embargo, si el terreno es inclinado, el trazo debe hacerse en curvas de nivel. La preparación física puede incluir desde el desbroce y cincelada profunda hasta la arada rastrillada, dependiendo de las características del terreno. Estas operaciones pueden ser complementadas con el control de malezas como herbicidas sistémicos. Durante la preparación del terreno se aplicarán correctivos o fertilización que el análisis de suelos realizado previamente haya señalado como necesario. En el caso de los suelos ácidos, los correctivos deben aplicarse con regularidad en el cultivo. La siembra debe realizarse al inicio de las lluvias, aunque cuando se cuenta con la disponibilidad de riego, se puede realizar en cualquier época del año. Una vez ubicadas las plantas o los sitios de plantación, se retira la bolsa y se ubica la planta en el centro del hoyo, de 40 por 40 por 40. Estas dimensiones pueden variar en relación a las características del suelo, procurando que el cuello quede de 5 a 10 centímetros por encima de la superficie del suelo. En esta fase se utilizan abonos compuestos como nitrógeno, fósforo y potasio, con relaciones 3 a 1, y elementos menores que contengan boro, zinc y cobre. Adicionalmente, los cítricos corresponden favorablemente a la aplicación de materia orgánica. La densidad de siembra en el municipio de Uribe se está manejando entre 204 a 208 árboles por hectárea, con condiciones que van de entre 7 por 7, de acuerdo a las condiciones anteriormente nombradas. En los cítricos podemos encontrar dos principales podas, que son las podas de formación
y las podas fitosanitarias. Estas podas de formación se hacen principalmente para darle un corte uniforme al cultivo y poder cosechar con mayor facilidad. Posteriormente están las podas fitosanitarias. Estas podas fitosanitarias tienen como objetivo eliminar y airear los cultivos para evitar la presencia de microclimas o fitopatógenos que se puedan presentar en el mismo. Posteriormente, después de estas podas, se tiene que cicatrizar, donde se hace la incisión con productos a base de oxicloruro de cobre para evitar la entrada de fitopatógenos. Bueno, en esta parte de nuestro tutorial, de nuestro video, queremos resaltar las enfermedades que atacan principalmente al cultivo de los cítricos, especialmente a la naranja Valencia y al limón Tahití. La antracnosis es una enfermedad producida por hongos. Principalmente se desarrolla en climas donde la lluviosidad es muy alta y hay mucha humedad en el ambiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos eliminar los focos de humedad para evitar la propagación de hongos, que es lo que principalmente afecta, en este caso, el cultivo de los cítricos. Otra de las enfermedades que afectan notoriamente el cultivo de los cítricos es la llamada Phytophthora. Es una enfermedad producida por un hongo, principalmente se encuentra en el suelo y puede llegar al árbol o a la planta por medio de la raíz, por medio del tronco o por medio de las ramas que están muy cercanas al suelo. Entonces, uno de los controles que se puede hacer es realizar unas podas drásticas y de formación para evitar que las ramas hagan contacto o cercanía muy estrecha con el suelo. Por otro lado, cuando se hagan control de malezas mecánicos o manuales, se debe tener muy en cuenta las lesiones que posiblemente se le logren hacer al tallo, porque puede ser que causemos o propiciemos una entrada de la enfermedad o de otro tipo de hongos. Entonces, se recomienda tener muy en cuenta la forma en que se hace el control de malezas o las labores de mantenimiento cerca al tallo del árbol. Como dijimos anteriormente, la Phytophthora es una enfermedad que se desarrolla especialmente en un clima donde exista una humedad alta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Asegurar que nuestro cultivo tenga un drenaje muy importante, que tenga escurrimiento, que si hay presencia de lluvias constantes, el suelo se pueda drenar rápidamente y no, digamos, que no cause ese ambiente donde se puedan desarrollar los hongos. Para este caso, los factores que favorecen el establecimiento de estas enfermedades, tanto de la Phytophthora como de la antracnosis, tienen que ver mucho con el clima, la humedad relativa. ¿Sí? La humedad relativa pues se recomienda que no esté por encima del 90%. ¿Sí? Como anteriormente lo recomendé, los drenajes dentro del cultivo deben ser muy importantes para eliminar el exceso de agua en un lapso de tiempo corto. Y el balance nutricional de las plantas de nuestro cultivo, que esté muy bien nutrido químicamente. ¿Sí? Eso ayuda a contrarrestar mucho el ataque de estas enfermedades a nuestro cultivo. Otro de los insectos que incide mucho en el cultivo de los cítricos es el picudo, que es un insecto de orden Coleóptera. Los adultos miden entre 8 y 13 milímetros de estatura, son de color blanco perla con líneas longitudinales y manchas de color verde, azul o café en algunos casos. Los controles más importantes para este insecto, el insecto mal llamado picudo, es el control cultural.
La recolección manual de adultos durante el tiempo de prevalencia de la plaga es un eficiente método de control. Esta práctica se debe llevar a cabo por lo menos cada 15 días en el lote o en el cultivo afectado, ¿sí? Hay que ser, digamos que muy constante, y es un control cultural. Si no tenemos que hacer inversión solamente en el tiempo que nos vamos a gastar durante, digamos que la recolección de los insectos. Para este caso, el minador se tiene como una plaga no tan limitante dentro del cultivo de los cítricos, pero sí que afecta directamente la formación del follaje, directamente las hojas. Las hojas se ven afectadas por el envés. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es minador, ¿sí? Digamos que en este caso podemos encontrar el daño que realiza el minador a las hojas de los cítricos, y principalmente él aprovecha la savia de la hoja, pues cosa que afecta, digamos que el proceso de fotosíntesis de la planta. Importante su control. El control puede ir del control químico, que no es lo que se recomienda, hasta el control. El pisidirio es un insecto que causa un daño directo en el envés de la hoja. Lo que hace es succionar la savia y permitiendo el paso a más enfermedades. Si se deja avanzar con tal tiempo, causaría fumagina y puede contraer también virosis. Por eso muchas veces se contraataca con anfetaminas, que son controladores para ácaros, o con acaricidas. También tiene enemigos biológicos que atacan posteriormente a este insecto. El equilibrio de nuestro ecosistema se puede alterar por medio de las aplicaciones generalizadas de agroquímicos, principalmente insecticidas y pesticidas. Entonces se recomienda eliminar de gran medida la aplicación de estos productos. De no ser posible, entonces seleccionar algunas horas en la mañana o en la tarde, cuando digamos que muchos de los insectos benéficos que tenemos dentro de nuestro cultivo no están presentes. Para el manejo de las plagas y las enfermedades dentro de nuestro cultivo, no se debe desconocer el equilibrio del ambiente, el equilibrio del ecosistema. Existen muchos insectos que nos generan un control biológico de algunas plagas dentro de nuestro cultivo, y se recomienda eliminar al máximo las aplicaciones generalizadas de productos químicos que puedan acabar con esos insectos que nos están ayudando a hacer un control natural de nuestras plagas, ¿sí? Se recomienda tener muy en cuenta eso y manejar de alguna manera posible el cultivo con la aplicación de productos orgánicos, caldos sulfocálcicos, ¿sí? Abonos orgánicos, bocachi, caldos microbianos, etcétera. Existe gran cantidad de preparativos, de preparados, de biopreparados de origen líquido o de origen sólido. Para la cosecha debemos tener en cuenta factores como la recolección manual o mecánica. Cuando esta recolección se hace manual, se debe tener en cuenta que el pedúnculo no quede muy largo para que no ocasione daños en las demás frutas o nuestros cítricos. Posteriormente, en el sistema de post cosecha se realiza un lavado, el cual puede variar de acuerdo a la presentación que se le va a ofertar al consumidor final. Esta presentación o este prelavado va con una preselección. De acuerdo a esta preselección se tienen en cuenta factores como
la calidad de primera, segunda o extra. Después de haber hecho este encerado, pasa a un proceso de secamiento para así posteriormente ofrecérselo al consumidor final. De acuerdo a la industria o donde se quiera implementar el sistema, se pueden hacer procesos de transformación donde el consumidor puede encontrar el producto en presentaciones más atractivas como jugos naturales o productos con valor agregado que le generan una mayor rentabilidad al agricultor y a sus familias, generando una mejor calidad de vida con este sistema de implementación de mercadeo dentro de los cítricos. A este es el punto que tiene que apuntarle las familias del municipio de Uribe en el memorando de acuerdo 316 del 2020, dado que el municipio de Uribe cuenta con las condiciones edafoclimáticas y productivas para este mismo producto, donde pueden tener una mayor rentabilidad de estos mismos cultivos. No obstante, agradecer a todas las familias beneficiarias del programa PENIS e invitarles a que incorporen estas nuevas estrategias y sistemas para los cítricos, que es una de las líneas viabilizadas dentro del municipio. Independientemente que sea naranja o limón Tahití, recordemos que siempre tenemos que tener en cuenta la inocuidad y la comercialización para ofrecer un producto de alta calidad al consumidor final. Con el hecho de hacer una preselección, lavado y escoger los frutos de acuerdo a su calidad, podemos generar un mayor valor agregado y así ayudar al consumidor final a que estos productos sean más atractivos y visibles para la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos agricultores dentro del municipio de Uribe Meta. No obstante, también agradecer a todas las familias que han hecho parte de este proceso, que se han acogido a otra alternativa dentro de sus cultivos para generar una mayor rentabilidad y mejorar su calidad de vida.